Sí se ve, profesor. Gracias. Uno de los grupos químicos, una de las sustancias nutritivas importantes, tan importantes como todas las demás, es la que constituyen los carbohidratos o hidratos de carbono. Podríamos aplicar una buena cantidad de palabras que usaríamos como sinónimos. Quedémonos con lo de carbohidratos o hidratos de carbono. Algunos le llaman azúcares también, ¿no? Vamos entonces a hablar de estos elementos. No olvidemos que no estamos viendo demasiado el aspecto nutricional, sino el comportamiento que desarrollan estos compuestos desde que son generados hasta el momento de la preparación. Cuando se haga el curso de bioquímica nutricional, seguramente van a estudiar cumplidamente y con detalle la forma en que se metabolizan para liberar toda la energía que acumulan. Los hidratos de carbono son unas sustancias que acumulan energía y que por eso las requerimos para las actividades propias del metabolismo. Pero vamos a ver cómo funcionan mientras tanto cuando las tenemos en las manos, en el procesamiento, en los alimentos. Hay una serie de aspectos que empezaremos a reconocer. ¿Qué son los carbohidratos? También llamados hidratos de carbono, sacáridos, ese término que nos recuerda al azúcar, son elementos principales en la alimentación que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético. En nuestra alimentación es, por decirlo de alguna manera, llenar la olla, ¿no? Son alimentos de volumen. Y son fuentes de energía. Aquí en la imagen vemos algunos alimentos generalmente abundantes en estos carbohidratos. El pan, que se hace con harina, o sea, las harinas, los fideos, las papas, los camotes, las leguminosas, son alimentos proveedores de carbohidratos. La carne no nos da carbohidratos, el pescado tampoco. En la leche encontramos algún carbohidrato que ya lo mencionaremos. Acá dirán que son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera, los compuestos orgánicos más abundantes. Le dicen carbohidratos, glúcidos, almidones, azúcares, sacáridos. Esencialmente son sustancias que están conformadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Están contenidos, por un lado, en los cereales, el trigo, el arroz, la cebada, falsos cereales como la quinoa, la kiwicha, las legumbres, las leguminosas y sus derivados, lo que se hace con sus harinas, la soya, los frijoles, las lentejas. Y por otro lado encontramos los dulces que están presentes en las frutas, en la miel, en la caña del azúcar, el azúcar propiamente, y en las golosinas, que son los alimentos que se elaboran con estos azúcares simples. Bueno, en el cuerpo, tampoco vamos a soslayarlo, cumplen algunas funciones. La función energética nos provee calorías. Cada gramo de carbohidrato nos aporta 4 kilocalorías. La caloría es la unidad de la energía, con que medimos la energía. Nos permiten ahorrar las proteínas, es decir, utilizamos carbohidratos como elemento proveedor de energía
en vez de utilizar las proteínas a los cuales le damos una función distinta, que es la de elaborar, generar, mantener las proteínas. Los carbohidratos regulan el metabolismo de las grasas también. Y también cumplen una función, llegan a cumplir una función estructural en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, forman parte de la estructura del sistema nervioso. En algunas especies animales tienen una participación mayor. Entonces, esencialmente la función que cumple el carbohidrato en el organismo es el de proveedor de energía. Para ser esquemático, los carbohidratos lo vamos a conformar en dos grupos bastante diferenciados. Por un lado vamos a llamar los azúcares simples y por otro lado los polisacáridos. El término sacárido, monosacárido, oligosacárido, polisacárido, hace una referencia al azúcar simple. Y el término poli, que constituye muchos o varios, polisacáridos, muchas azúcares simples que están constituyendo una unidad. Oligosacáridos, pocas unidades de azúcares constituyen una unidad. Disacáridos, 2 unidades. Y monosacáridos, una sola unidad. Cuando los azúcares son simples, le llamamos simplemente azúcares. Y si la conformación es de cadenas largas, le llamamos polisacáridos, por el número de unidades menores que contiene. Esto marca profundas diferencias en el comportamiento de los carbohidratos. Aquí dice que los animales obtienen glucosa cuando comen las plantas o cuando comemos alimentos que contienen esta glucosa. Nosotros no producimos entonces glucosa, tenemos que salir a buscarla. La glucosa la producen las plantas a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Los seres vivos del reino animal no hacemos fotosíntesis. La fotosíntesis la hacen las plantas. Por eso utilizan un pigmento, para ello utilizan un pigmento que es la clorofila. El proceso, esta reacción conviene que la tengamos bien presente, bien en la mente. La planta toma agua del suelo a través de las raíces. La planta a través de las hojas toma el dióxido de carbono, el CO2, y con energía capturada a través de la radiación solar y otro elemento como es la clorofila, va a juntar estos átomos de agua con estos átomos de dióxido de carbono para producir esta simple sustancia que es la glucosa. Adicionalmente, en la fotosíntesis libera oxígeno. Por eso es que necesitamos tanto las plantas en el planeta. Son nuestros proveedores de oxígeno. Y luego la planta acumula esta glucosa en diversas partes de su estructura para ir liberándola, ir utilizando y liberando la energía acumulada, porque esta glucosa acumula una buena cantidad de energía, y la planta la utiliza, libera la energía, y con esa energía hace lo que tiene que hacer: crecer, florecer, reproducirse, todas las actividades propias de la planta. La planta puede acumularlo, según sea el caso, en la raíz, como es en el caso de los camotes, o en los tubérculos, como el caso de las papas, en los tallos, como por ejemplo la caña del azúcar,
en los frutos, como en las manzanas, dependiendo del tipo de planta, acumula esta glucosa, este material energético, en distintos órganos de la planta. Los animales no podemos hacer esto. Entonces tenemos que buscar estas plantas, consumirlas para obtener esa glucosa acumulada. Si ustedes se dan cuenta de esta reacción y la ponemos al revés, encontraremos que cualquier ser vivo toma oxígeno del aire y la glucosa que ha acumulado o que ha consumido. Entonces oxida esta glucosa y produce CO2 que se exhala, agua que se produce a través de la transpiración, se manifiesta con la transpiración, y energía que se utiliza para mantener el calor corporal y para trabajar. Cuando a esta reacción que tenemos acá a la vista la ponemos al revés, ya no estamos hablando de fotosíntesis, estamos hablando de respiración. Cuando nosotros respiramos, producimos CO2, transpiramos y producimos energía. Entonces nosotros respiramos para producir energía a través de la glucosa que hemos conseguido. Si no hemos conseguido glucosa, vamos a estar en profundas dificultades. Pero esta glucosa la tomamos de los carbohidratos que están presentes en los alimentos, ¿no? Ya sea sacarosa, ya sea lactosa, ya sea maltosa, ya sea almidón. Todo eso en la célula lo vamos a transformar en glucosa y la célula va a hacer todo el trabajo para esta glucosa romperla, liberar la energía que está presente en su estructura y distribuirla entre las células para poder hacer los trabajos que tengan que hacer. ¿Qué cosa es la energía? La energía es el recurso indispensable para producir trabajo. La energía es la capacidad de producir trabajo. ¿De dónde sacamos energía? De los alimentos. De los alimentos, sobre todo, que aportan energía. Estamos viendo. Y si no usamos esa energía, pues también la podemos almacenar, pero no la almacenamos como carbohidrato, la almacenamos como grasa. ¿Recuerdan la clasificación? Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Las unidades básicas de los carbohidratos son los monosacáridos. Átomos que están constituidos, o moléculas que están constituidos con 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Son abundantes en la naturaleza. Son monosacáridos importantes, la glucosa que existe en los tejidos vegetales, que está en la sangre, es la glucosa. Otro está constituido por 6 carbonos. Otro monosacárido importante es la fructosa, también constituido por 6 carbonos. La fructosa la encontramos, por ejemplo, es el azúcar de las frutas, en los vegetales, en la miel. La fructosa se diferencia en la estructura. Los monosacáridos se amarran unos con otros y van formando, cuando se amarran dos, se amarran es un término bastante grosero, ¿no? Se conectan, se juntan para formar una unidad doble, que en este caso sería un disacárido. Acá tenemos la fórmula básica de la glucosa, la de la fructosa, y la de la ribosa.
Las tres tienen, la glucosa y la fructosa tienen 6 carbonos. La fructosa tiene 5 carbonos. La glucosa y la fructosa son hexosas porque tienen 6 carbonos. La ribosa es una pentosa porque tiene 5 carbonos. La glucosa y la fructosa tienen el mismo número de carbonos, mismo número de oxígeno, mismo número de hidrógenos, pero su conformación espacial es distinta. Estas imágenes que están en la parte inferior muestran la conformación espacial distinta en cada caso. Son disacáridos comunes para nosotros. Vamos a tenerlos en cuenta. O sea, unidades conformadas por 2 monosacáridos. El más importante de repente es la sacarosa o azúcar de mesa. El azúcar que le echamos a nuestro café, a nuestra limonada, a nuestra leche. Azúcar simplemente se le llama, o sacarosa. Está conformada por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. Están enlazadas. Se encuentra en la caña de azúcar mayormente, que es la que consumimos nosotros, o en algunas otras especies vegetales como la beterraga azucarera. Acá hay otro disacárido importante, la lactosa, que es el azúcar de la leche. La lactosa solamente se encuentra en la leche. Está formada por una unidad que es galactosa y una unidad que es glucosa. Forman entonces un disacárido. La lactosa es otro disacárido conformada por 2 unidades, una galactosa y una glucosa que se han amarrado, que se han enlazado. Acá tenemos otro disacárido importante, la maltosa, que está conformada por 2 unidades de glucosa. Es un disacárido conformado por 2 unidades de glucosa. Otras son importantes. Se menciona isomaltosa, celobiosa, trealosa, nigerosa, lactulosa. Pero en alimentación nosotros trabajamos mucho con sacarosa, lactosa y maltosa. Dicho sea paso, de la sacarosa, del azúcar, vemos que están pues acá estas 2 unidades, glucosa y fructosa, enlazadas con un enlace alfa 1, 2, beta. Esta es la estructura espacial entonces de la sacarosa. Y acá está pues la sacarosa, nuestro azúcar común y corriente. La sacarosa entonces es un disacárido conformado por 2 monosacáridos, uno la glucosa y el otro la fructosa. Es bueno recordar esto. Esto va a ser motivo de un experimento que vamos a hacer esta semana. Vamos a dejarlo latente un ratito. Acá vemos cuando se unen la galactosa con la glucosa, habíamos dicho que forma un disacárido que es la lactosa. Regresemos. Galactosa y glucosa forman la lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Ok? La lactosa y glucosa se juntan, 2 monosacáridos, para formar un disacárido, que es la lactosa. Es el azúcar de la leche. Aquí hay una cosa que tenemos que mencionar. Nosotros tomamos leche porque la leche tiene una serie de principios nutritivos bastante útiles. Entre ellos, un azúcar que es la lactosa. El recién nacido toma la lactosa porque es su única fuente de azúcar del día, ¿no? Pero el organismo no puede, las células no pueden procesar la lactosa. Para procesar la lactosa, el organismo, el sistema digestivo, tiene que romperla. Entonces, separar estas 2 unidades, por un lado la glucosa y luego la galactosa, que la va a reconvertir en glucosa,
y así va a entrar a las células. Pero para hacer este proceso de ruptura de la lactosa, el organismo del humano tiene que romperla y necesita una enzima. Esta enzima se llama lactasa, ¿de acuerdo? Necesitamos lactasa para romper, imaginemos que cortamos con una tijera aquí, para romper este disacárido, una lactasa para romper la lactosa. El problema es que hay personas que no producen lactasa. Entonces, cuando toman leche, no digieren la leche. La leche les cae mal, le produce diarrea, náuseas, malestar. Entonces, estas personas se llaman intolerantes a la lactosa, porque sencillamente no producen lactasa con la cual van a procesar la lactosa. Ustedes se han dado cuenta, todos los niños toman leche por lo general, ¿no es cierto? Pero algunas personas a cierta edad ya no quieren tomar leche, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores ya no toman leche porque dicen, me cae mal la leche, no la puedo digerir. Porque las personas conforme van envejeciendo, van perdiendo la capacidad de producir lactasa. Y es porque el cuerpo sencillamente no produce lactasa porque ya no necesitas lactosa. Pero nosotros estamos muy preocupados en tomar leche, en la osteoporosis, en el calcio, no queremos seguir tomando leche. Cuando el cuerpo nos está diciendo, ya no necesitas leche, y por eso ya no necesitas producir lactasa. Entonces, las personas ahí están buscando alternativas. Una alternativa, por ejemplo, es el yogur que estamos conversando temprano. Porque las bacterias del yogur, que nos explicaba su compañero, estábamos viendo que se comen, permítanme el término comen, ¿no? Se consumen la lactosa y la convierten en ácido láctico. Entonces la persona va a tomar un alimento derivado de la leche que no contiene lactosa, porque ya todo está convertido en ácido láctico. Entonces el yogur no le va a caer mal, pero sí le cae mal la leche, porque no puede procesar la lactosa. En cambio, entonces el yogur es una leche predigerida. Entonces la persona tiene problemas con el calcio, quiere seguir tomando leche, el médico le dice, entonces, bueno, tome yogur, ¿no? O si no, más fácil, pague un sol más y cómprese una leche deslactosada. No sé si han visto. En la fábrica, para las personas mayores, intolerantes a la lactosa, en la fábrica le quitan la lactosa y la leche es idéntica a la leche entera, pero ya no tiene lactosa. Entonces el usuario puede tomar y no le va a ocasionar ninguna molestia. Va a utilizar la proteína de la leche, las vitaminas de la leche, la grasa de la leche, pero la lactosa ya no le va a hacer ningún problema. Entonces ese es el lector. Finalmente, voy a la farmacia, me compro pastillas de lactasa y lo tomo con mi leche. O finalmente, no tomes leche, porque la naturaleza lo que te está diciendo es ya no es necesario que tome leche, ¿no? No olvidemos que el único mamífero en la naturaleza que sigue tomando leche después de ser destetado es el ser humano. Cualquier mamífero que busquen en la naturaleza, una vez que su mamá lo deja de lactar, ese mamífero ya no vuelve a tomar leche. ¿Y por qué el ser humano sí? Esa es una cosa, alguien puede decir que no es muy natural y no deja de tener razón. No deja de tener razón. Pues hay quienes dicen que no es natural seguir tomando leche, y menos de una especie distinta de la nuestra. La pregunta es, ¿cuál es la mejor leche de todas? Me van a decir. Ahora les pregunto, ¿cuál es la mejor leche? ¿La leche de vaca, la leche de cabra, la leche de oveja, la leche de burra? ¿Cuál es la mejor leche? Les pregunto. Para nosotros los humanos vendría a ser la leche materna, profesor. Correcto. Para cada especie, la mejor leche es la leche de su mamá. Para el cabrito, la mejor leche es la leche de cabra,
porque la naturaleza ha diseñado esa leche según su necesidad. Para el ternero, la leche de vaca, y así, ¿no? Y para nosotros, la leche de la mamá, ¿no? Porque la naturaleza diseña la leche de cada mamífero en función de la necesidad de la cría. La leche, entonces, es la secreción de las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos que utilizan para alimentar a sus crías. Esa es la definición de leche. Y las leches son distintas, pues. Cada leche es distinta. Pero nosotros, los humanos, por algún motivo nos gusta la leche de vaca y tomamos harta leche de vaca y estamos en el pleito con la lactosa, como están viendo, ¿no? Tal vez aquí dentro del grupo hay algún intolerante a la lactosa, alguien que le caiga mal la leche, por ejemplo. Puede ser. Pero las personas mayores ya tienden a alcanzar esta categoría. Hay grupos raciales que también tienen dificultades, ¿no? Por ejemplo, la gente negra tiene más dificultades con la producción de la lactasa, ¿no? Cualquier pregunta me interrumpen, por favor. ¿Cómo se forman los oligo y polisacáridos? El oligo y el polisacárido se conforma a través de los enlaces glucosídicos. Es un enlace mediante el cual se unen entre sí dos o más monosacáridos formando disacáridos o polisacáridos, según sea el caso. Entonces le llamamos enlace glucosídico. Acá están en la imagen, con amarillo. Son enlaces glucosídicos que constituyen la unión de los enlaces. En esta unión de enlaces glucosídicos hay una liberación de una molécula de agua. El ejemplo que se muestra es el de la maltosa. Los oligosacáridos más abundantes en los alimentos son los disacáridos. Ya hemos hablado de la sacarosa, ya hemos hablado de la lactosa. Son los más importantes que conocemos en la naturaleza. Y dentro de los polisacáridos son estructuras conformadas por una gran cantidad de monosacáridos, ¿no? Forman cadenas que se repiten, que están unidas, ¿no? Monosacáridos que están unidos con estos enlaces glucosídicos en cadenas sumamente grandes. Tenemos el caso del almidón, que es un carbohidrato de reserva de los vegetales. Los vegetales lo almacenan. Lo obtenemos de los cereales, de las raíces, de los tubérculos, ¿no? Entonces, como son unidades que se repiten, le llamamos polímero. Como el almidón está constituido por unidades de glucosa, decimos que es un polímero de glucosa. Unidades que se repiten como cadenas. Cadenas que incluso tienden a ramificar. Nosotros lo encontramos en los tubérculos, por ejemplo. Lo compramos en la tienda, como maicena, por ejemplo, como almidón, como chuño. Ese es el almidón. Otro carbohidrato importante, polisacárido importante, es la celulosa. Constituye un material de estructura en los vegetales. Nos puede proporcionar algunas fibras. Nosotros no tenemos capacidad de procesar adecuadamente las fibras, pero son importantes en la alimentación porque ayudan a formar el bolo alimenticio y todo el tránsito intestinal se mejora con la presencia de las fibras hasta la producción de los excrementos y su eliminación. Está formado también por unidades de glucosa.
Hay otros materiales celulósicos que no podemos procesar. No podemos procesar el papel, por ejemplo, ni la celulosa. Como sí pueden hacerlo, por ejemplo, las reses. Las reses, como tienen un proceso digestivo particular, distinto del de los monogástricos, la vaca y el toro son poligástricos, hacen un proceso fermentativo distinto que les permite procesar la celulosa. Las reses, por ejemplo, pueden comer panca de maíz en su alimentación. Nosotros no podemos comer panca de maíz, no podemos comer rastrojos o la coronta del maíz, ¿no? Las reses sí lo llegan a procesar y convertirlo en proteína, además. En cambio, nosotros esto no podemos hacerlo, ¿no? Apenas podemos consumir algunas fibras que nos permiten dar estructura al alimento y hacer un proceso digestivo saludable, ¿no? No consumir fibras, por ejemplo, es invitar a la generación de cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, de ahora en adelante no me gusta la ensalada, que no quiero la fruta, esto no me da, no, pero da fibra. La fibra garantiza un buen proceso digestivo. Tenemos que tenerlo en cuenta también en nuestra alimentación y tenemos que tenerlo en cuenta durante el procesamiento. Aquí falta mencionar una característica que les voy a decir en este momento. Voy a dejar de compartir. Hay una reacción que vamos a aprender. Podemos diferenciar los monosacáridos, los disacáridos, de los almidones, con un sistema muy simple. Los almidones, en presencia de yodo, forman una coloración negra. Los azúcares simples, en presencia de yodo, no forman esa coloración negra. Entonces, desde ya le voy diciendo, vamos a hacer un experimento que será materia de un próximo ejercicio, de un próximo trabajo hecho en casa. Vayan consiguiéndose un frasquito de yodo en la farmacia, de esos yodo que se usa cuando uno tiene una herida, que cae por gotas. Eso cuesta 2 soles o 3 soles, así lo venden, ¿no? O si es que ya lo tienen en el botiquín de la casa, ya no compren, ya simplemente para el experimento. Vamos a necesitar yodo. Entonces vamos a ver cómo actúa el almidón y cómo actúa el azúcar simple frente a una gota de yodo. Y de ahí vamos a poder sacar conclusiones. Hay una diferencia. Entonces, por decirlo de alguna manera, vamos a decir algo así como que el yodo es un soplón del almidón. Entonces, si queremos averiguar si hay almidón, una gota de yodo. Y no falla. Entonces puede verse como una forma rápida para detectar la presencia del almidón. Otra cosa que es importante, los monoidisacáridos tienden a tener un sabor dulce. No así es el caso de los almidones, que no tienen sabor dulce. Ustedes comen arroz, no es dulce, ¿no es cierto? Está constituido por unidades de glucosa, sí, pero no tiene sabor dulce. Ustedes prueban la glucosa, es dulce, prueban la sacarosa, es dulce, prueban la fructosa, es dulce. La lactosa es dulce, pero los almidones no lo son, a pesar de estar constituidos por las mismas unidades. Ahora, dentro de los monosacáridos y disacáridos hay grados y grados de dulzor. Hay unas sustancias que son más dulces que otras. Entonces, el grado de dulzor también se mide, ¿no? Seguramente la sacarosa es uno de los azúcares más dulces que hay. Ahí tenemos también una característica importante de destacar y por ese motivo lo utilizamos en la preparación de distintos productos.
Los azúcares también tienden a cristalizar. Esa es otra característica importante. De repente, ustedes han consumido alguna vez, han comprado alguna vez alguna miel. Y de repente han visto que ha pasado varios días y la miel empieza a cristalizarse. Alguien por ahí nos contará lo que ha ocurrido. Es una reacción natural que los azúcares tiendan a formar cristales. En algunas industrias queremos que se formen cristales. En algunas industrias no queremos que se formen cristales. Entonces, hay algunas formas en que el azúcar puede ser más cristalizable que en otras. Por ejemplo, en la industria de la caña del azúcar, los ingenieros quieren que el azúcar cristalice, ¿no? Porque ese es el negocio. Pero en la industria en pastelería, por ejemplo, o en confitería, para los rellenos de los bombones, por ejemplo, no se quiere que el azúcar cristalice, se quiere que se mantenga como una sustancia cremosa. De repente, alguno de ustedes ha comprado un manjar blanco alguna vez. Se ha ido a Huancayo, ha traído de Tarma un manjar blanco, ¿no? Y está muy, muy bien, pero después de algunos días se dan cuenta que empieza a cristalizar el azúcar de manjar blanco. Tal vez les ha ocurrido. Es una reacción, no es malo, no es que el alimento ya no se puede comer, es que ya, pues, ya está cristalizado, ¿no? Ya no se disfruta tanto. Seguramente lo van a seguir consumiendo, pero es un defecto que quisiéramos que no ocurra. Entonces, nosotros también tendríamos que tener la capacidad de manejar la capacidad de cristalización del azúcar. Eso también es una reacción típica de los azúcares que vamos a tener en cuenta. Tenemos en la industria que manejar nuestros carbohidratos según la forma, el tipo de procesamiento que le vamos a dar. Pregúntenme algo relativo a carbohidratos. Profesor, con respecto a los carbohidratos, en este caso, es normal que, bueno, en Perú consumamos tanto el arroz y la papa juntos, en platillos como lo pueden ser un seco de pollo, entre otros. El hecho de comer papa y arroz es algo que nos afectaría si se comen de manera constante a futuro. ¿Por qué nos afectaría? En una ocasión, un profesor, bueno, un profesor del anterior ciclo, no me recuerdo su nombre, mencionó de que cuando tenemos que, bueno, cuando consumimos, en este caso, cualquier comida que contenga tanto arroz como papa nos puede afectar, pero yo no entendí esa parte, porque, o sea, son carbohidratos, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que ambos sean carbohidratos con el hecho de que nos puede afectar a futuro? Claro. El cuerpo no tiene capacidad de identificar de dónde vienen los principios nutritivos. Una vez estaba hablando con una persona que es de bioquímica, que conoce, ¿no? La doctora Teresa Blanco de Alvarado, un referente de los más importantes de la nutrición en el Perú, ha escrito buena cantidad de libros, ¿no? Sobre el ácido ascórbico. El ácido ascórbico natural, el ácido ascórbico artificial, ¿no? Que tenemos que consumir la vitamina C que está en las naranjas antes que la que es artificial. Dice, la célula no tiene capacidad de saber cómo se produjo ese ácido ascórbico. Si se produjo en un laboratorio o lo produjo en una planta. Porque cuando la molécula llega pura, la célula la procesa. No a la molécula ni le va ni le viene de dónde salió. Ahora, si tú consumes tus carbohidratos en la cantidad suficiente y correcta, ni en exceso, ni tan poquito que te quedas de hambre, las células no van a saber de dónde proviene ese almidón.
Ahora, pues, si tú, me disculpas el término, se está grabando, te hace empujar pues un platazo, ¿no? De papas y arroz y tallarines, ya, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, la cantidad. Pero si en la dieta está la cantidad suficiente y correcta, no tendría por qué haber ese inconveniente. No tendría por qué haber ese, que sea de papas o de arroz, ¿no? Entonces, si tu ración diaria es un plato y ahí están, eso no habría ningún problema. Aplicando la simple lógica, ¿no? De que la célula no discrimina de dónde proviene el alimento. Que pueda traer algunas cosas adicionales, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Porque no tendría por qué ser malo. Sí, porque con respecto a eso, la palabra adecuada no era que nos hiciera daño al futuro, sino que era que nos hiciera engordar. Eso creo que había Bueno, mencionado, claro, el hecho de consumir ya en exceso, tanto papa como arroz, en cantidades desmedidas, ya ahí sí nos puede provocar ya ciertos males con respecto a el peso que tengamos. Básicamente eso me quería referir porque, o sea, de que consumimos tanto arroz como papa en varias comidas, lo hacemos, pero ya la cantidad que consumamos del tanto del arroz como de la papa ya varía y según cada familia que lo consume. ya. Eso sí es correcto, por supuesto, porque el principio es todo en exceso es malo, ¿no? Hasta el amor en exceso es malo. Entonces, si dan un plato de arroz y pues un plato de papa, ya estás duplicando tu dieta, pues, ¿no? Y si tu desgaste energético no es suficiente, y tú eres una persona sedentaria que no hace ejercicio, que está en la computadora todo el día, pues esto rapidito vas a engordar, ¿no? Pero de repente un deportista, un trabajador que hace trabajos manuales, una persona que tiene mucho desgaste físico, necesita más energía, entonces necesita consumir más. La edad también juega con esto, ¿no? Entonces, la cantidad de exceso para tu persona, que para otra persona puede ser distinto, ¿no? Puede ser más o menos, ¿no? Entonces sí, pues cualquier cosa en exceso, toma leche, mucha leche, vas a tener unos cálculos rapidito. Toma una cosa que tomes una copa de vino en el almuerzo, otra cosa que tomes una botella diaria, ¿no? O 2 botellas diarias y así por el estilo, ¿no? El exceso, en cualquier caso, es indeseable. Ahora, quisiera mencionar otra cosa con respecto a los carbohidratos. Estamos viendo que los carbohidratos son unos polímeros, por ejemplo, el almidón son polímeros de la glucosa, que están amarrados por unidades, por enlaces que hemos visto que se llaman enlaces glicosídicos en el caso del polímero, glucosa, glucosa, glucosa. Enlaces glicosídicos. Ahora, cuando nosotros hacemos vino, el vino se hace con levaduras. Las levaduras tienen capacidad para procesar el disacárido, romperlo en unidades de glucosa y producir la fermentación, que es el alcohol, ¿no? El alcohol etílico, y el vino finalmente, ¿no? Las levaduras pueden hacer eso. Lo mismo hacen en el pan, ¿no? Las levaduras. La misma fermentación. Pero en el pan y en la cerveza hay un problema. Trabajamos con almidón. En el vino trabajamos con azúcares simples de las frutas. En la cerveza, en la chicha, trabajamos con almidones, con polisacáridos. Entonces la levadura no puede romper esos enlaces glicosídicos, que sería como que tuviera una tijera para romper cada enlace glicosídico. La levadura no tiene esa tijera, que son las enzimas, las amilasas que rompen estas uniones. Ahí tienen un problema las levaduras. Entonces, ¿cómo van a hacer cerveza? ¿Cómo van a hacer chicha si no pueden romper esto? Entonces, el ingenio del ser humano ha encontrado la solución.
hace miles de años, porque la chicha y la cerveza son bebidas milenarias. Hay enzimas que pueden romper estas uniones en unidades menores que le van a permitir a la levadura llegar y comerse los azúcares y fermentar y hacer el vino, hacer la chicha, hacer el pan. Bueno, el vino no, porque el vino de hecho lo hacen como sin ayuda del ser humano. ¿De dónde sacamos esas enzimas? ¿Dónde tenemos nosotros los seres humanos enzimas que rompan los almidones, para empezar? En la saliva, ¿no es cierto? Ustedes se ponen una galleta en la boca e inmediatamente la saliva empieza a desdoblar el almidón de la galleta, ¿sí o no? Y lo mismo con el pan, ¿no es cierto? Ahí tenemos las principales enzimas. Entonces, por ejemplo, los nativos de la selva, ¿quién es de la selva? Antes me estaba comentando alguien que era de la selva, o de la ceja de selva, que entró tempranito. ¿Quién era? Margot. Se escapó. En la selva, los nativos producen una bebida que la hacen a partir de la yuca, ¿no es cierto? Que es el masato. No sé si alguno de ustedes ha tomado el masato, pero la yuca está conformada por almidón, ¿no es verdad? Entonces, las levaduras no pueden procesar el almidón, entonces el nativo le ayuda. ¿Cómo lo hace? Hace un puré con la yuca cocinada, espera que se enfríe, coge con su mano un poco de este puré de la yuca, lo lleva a la boca, lo mastica, y cuando lo mastica le pone levaduras. Le pone enzimas. Entonces, esto que he masticado lo regresa a toda la mezcla, y las enzimas que se han incorporado se distribuyen en toda la mezcla. Entonces, eso permite que se rompen los almidones, estos enlaces glucosídicos, y ahora las levaduras pueden fácilmente hacer todo el proceso fermentativo. Entonces, se forma este licor o esta bebida de yuca fermentada, que los masatos que los nativos le llaman el masato, los nativos le llaman el masato, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes es de la selva, no sé si alguno de ustedes ha visto o ha tomado el masato. Cuando llegan los españoles a América, llegan a esta zona por el Cusco, por las serranías de lo que es ahora el Perú. Se dan cuenta, inclusive los cronistas, como no había Facebook, ni Google, ni cámara, apuntaban todo, ¿no? Entonces un cronista pone los indios preparan acá un vino, una cerveza, que le llaman que es la chicha, ¿no? Y lo hacen de una manera, el cronista pone que da asco, porque el maíz lo cocinan molido, y después lo mastican, y después lo escupen otra vez, y de esa manera preparan la chicha, que es la que más le gusta y con la que se emborracha. Y el cronista pone, da asco verlo. Lo que están haciendo en este caso es romper las unidades en el enlace glucosídico con enzimas de la saliva, ¿no? Para que eso pueda fermentar y formarse la chicha. Pero todavía hay una forma menos, digamos, desagradable, por usar el término. Cuando el maíz germina, brota, produce unas enzimas que se llaman amilasas, ¿no? Que son amilasas también. Entonces, cuando se hace la cocción del maíz para preparar la chicha, en esa cocción se produce la ruptura de estos enlaces glucosídicos. Entonces, la mezcla se sacarifica, se pone azucarada y se pone apta para que la levadura pueda hacer, sin pasar por la masticación, pueda hacer la fermentación.
Cuando el maíz entonces se fermenta, perdón, cuando el maíz entonces se germina, ya no se llama maíz, se llama jora. En realidad se llama sora, pero los españoles, como no podían pronunciar bien, decían jora, ¿no? La sora es el término quechua, entonces jora decían los españoles, ¿no? Por eso nosotros hemos aprendido que esa es la chicha de jora. La jora, en la jora se producen las amilasas necesarias para hacer la ruptura del almidón y que las levaduras puedan fermentar sin problema. En el caso de la cerveza, que es una bebida similar, pero que se hace con cebada, a la cebada se le deja germinar, como germinó el maíz. Y ahora lo que se obtiene es un producto que se llama malta. Entonces la cebada pasa por el malteado. En la germinación de la cebada en la malta se producen estas enzimas, se hace la cocción de la mezcla, se rompen las uniones que forman la cadena del almidón y las levaduras pueden fermentar sin ningún problema y producir la cerveza, claro, previa aplicación del lúpulo, que es indispensable. Entonces ya no es necesario la masticación en este caso para producir la cerveza. En el caso del vino no es necesario, porque los azúcares de la fruta son azúcares simples. Ustedes comen una fruta, la fruta es dulce, porque es azúcar simple. Si ustedes comen un grano de maíz, no es dulce, porque esto es almidón. En el caso entonces del vino, las levaduras de frente, ni siquiera esperan, ¿no? Ahí están, las levaduras están ahí en la cáscara de la uva. Entonces, ese es un aspecto importante que vamos a tener en los carbohidratos cuando tengamos que procesarlo, cuando lo tengamos entre manos.